Buenos días, licenciado Tipantuña, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, un cordial saludo a usted, a todo su equipo de comunicación y también a este importante medio de comunicación. Un saludo cordial a toda la población del cantón La Maná, del subtrópico de la provincia de Cotopaxi, particularmente a mis compañeros y compañeras de la Revolución Ciudadana, a mis compañeros dirigentes allá en La Maná. Muchas gracias por el espacio. Gracias también por acompañarnos, lo escuchan en La Maná y lo escuchan en Pangua también. Saludos en la parroquia El Corazón, en Moraspungo, que nos escuchan a través de nuestra señal de Soberana. Licenciado Tipantuña, iniciamos con el tema. ¿Qué están ustedes elaborando, programando? ¿Qué agenda tienen para esta segunda vuelta electoral como Cotopaxi? Entendiéndose de que ganaron en las elecciones con una asambleísta, pero que sí no ganaron en la primera vuelta en Cotopaxi. ¿Qué se está haciendo para recuperar ese espacio? Bueno, no soy el director provincial del movimiento, soy parte de la directiva provincial del movimiento Revolución Ciudadana en Cotopaxi. Mi compañera directora provincial del movimiento, la compañera Gisela Huitcamayua, y todos quienes conformamos la directiva provincial, articulado con las directivas cantonales y parroquiales, articulado con la compañera asambleísta electa, que es la compañera Ana Herrera, articulado con la jefatura de campaña, con el equipo de comunicación del movimiento, estamos trabajando permanentemente en visitar comunidades y barrios donde no tenemos mayor injerencia. Y ese es el caso que hemos tenido que estar permanentemente articulando, vinculando a los dirigentes de otros sectores, posiblemente otros sectores políticos, en este caso como las propias bases de Pachacuti, a lo mejor de Suma, como por ejemplo. Es así que desde la Nacional tenemos delegado para la zona central o para la Sierra Central como gerente de campaña a la compañera Pierina Correa, que es hermana del expresidente Rafael Correa. Con ella se hacen las agendas para hacer esos recorridos por distintos gremios, asociaciones, por distintos frentes organizados, pequeños productores, etcétera, etcétera, repito, donde no habíamos tenido mayor injerencia. Esa es nuestra prioridad, es así que nosotros permanentemente estamos vinculados. En mi caso, como Ángel Tipantuña, como parte del equipo de la Revolución Ciudadana, como ex candidato a la prefectura y ex candidato a la asamblea, estoy casi todos los días visitando comunidades y barrios, y eso dejo registrado en mi cuenta de redes, y es así. Y también he tenido que activar bastante en redes sociales, hacer productos comunicacionales. Nuestra orientación política, desde luego, es también hacer visitas territoriales, sí, pero también tenemos que fortalecer el trabajo en redes. Entonces, de esa manera se está trabajando. El día de ayer ya llegó material publicitario, sí, la propaganda. Por estar en actividades, estuve en Angamarca, no alcancé a la distribución del material publicitario. No sé qué tipo de materiales habría llegado, pero el día de ayer ya se distribuyó para que tengamos listo esa propaganda, para que el día, legalmente, el 24 de este mes, que comienza la campaña electoral oficial, inmediatamente sea ubicado la propaganda. Y es así, en ese marco también estamos trabajando para poder completar delegados a las distintas mesas electorales para el día de las elecciones, porque nosotros teníamos, aquí en Cotopaxi teníamos alrededor del 85% de delegados de las mesas electorales. Hoy necesitamos completar el 100%. Es así que estamos haciendo ese trabajo. Hoy día mismo estamos haciendo estamos definiendo una agenda para el recorrido de la compañera Pierina Correa, que pasará el día de mañana y el miércoles aquí en la provincia de Cotopaxi. El día de hoy están por una actividad en Quito. Así es que eso y muchas actividades que podríamos conversar, pero le comento así en resumen. Correcto, gracias por ese resumen. Ahora vamos a un análisis. ¿Cuál es su apreciación? Usted no es nuevo en la política, usted se ha formado, es un líder que se va formando en la política. ¿Cuál es su apreciación? En Cotopaxi no ganaron en la primera vuelta electoral. Sin embargo, sacaron una buena votación para asambleísta, que llegó primero de los 4. Ya se han pronunciado los 3 asambleístas electos, además de la Revolución. Uccha, Humajinga y Gisela Molina se han pronunciado y todos dan su tendencia a Noboa. Incluso la propia prefecta no ha dicho nombres, pero ya dice que hay señales y se toma un vaso de Quaker. ¿Qué opina usted? Nosotros apostamos para ser la primera fuerza política electoral en la provincia de Cotopaxi. A pesar de las dificultades, a pesar de la difícil situación política
que atravesamos, particularmente en Cotopaxi, nos retamos, repito, para posesionarnos como la primera fuerza política electoral. En efecto, somos así. Entramos primerito con la compañera Ana Herrera, que tenemos por encima de 61,000 votos. Entramos, que por un poco de votos faltó para que entremos 2, pero eso es una realidad. Entonces hemos convertido en la primera fuerza política electoral, en tanto para asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Nos faltó un punto para convertir en primera fuerza política electoral, en este caso para la presidencia de la República, para binomio presidencial. Siendo así, en efecto, lamentablemente, hoy se han sacado las máscaras a algunas organizaciones políticas que prácticamente siguen siendo de derecha, son de derechas, son sirvientes de ultraderecha. Hoy han bajado las máscaras y están apoyando, en efecto, al candidato presidencial de ultraderecha, que representa a los ultramillonarios, a los que no pagan los impuestos, a los responsables de la tragedia nacional. Entonces, está bien, tienen que sacar la máscara y tienen que estar allí, en su sitio donde le corresponde. Entonces, es así que cuántos partidos políticos, movimientos políticos a lo mejor, o candidatos perdedores se han anunciado el respaldo a este candidato presidencial, al señor Noboa, al señor candidato que está promoviendo la privatización de la salud y la educación, que va a profundizar más la destrucción del país. Entonces, nosotros consideramos, en cambio, la Revolución Ciudadana, que no representa a los sectores empresariales, a los sectores oligárquicos. Entonces, nosotros representamos a los sectores populares, a la gran mayoría de la población. Nuestra alianza, nuestro llamado, nuestra unificación política, nuestra fuerza política está en ese gran sector de la población ecuatoriana, en los sectores populares. Por eso, particularmente a mí, como Ángel Tipantuña, no me extraña. Esa es la actitud, esa es la formación política que tienen los señores candidatos que ya se han pronunciado por el señor Noboa. Nosotros no estamos preocupados porque tenemos ese gran vínculo con la sociedad, con la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana. Por eso que en las elecciones seccionales tenemos las prefecturas, alcaldías en las poblaciones o en las ciudades de mayor población electoral, por ejemplo. Licenciado Tipantuña, ¿cuál es su apreciación del pronunciamiento de Leonidas Issa? Aunque para mí Leonidas Issa casi no representa nada en Cotopaxi porque no logró meter ni siquiera un asambleísta Pachacuti. Sin embargo, se nota que ha marcado una distancia con Daniel Noboa. ¿Cree usted que Leonidas Issa tenga acercamiento con ustedes o ya tiene acercamientos? ¿Han dialogado con él? Bueno, no sé si me escuchó. Algo pasó, se quedó congelado. Ahora sí, lo escucho. ¿Te llegó mi pregunta? No le escuché bien, algo pasó, se quedó congelado. Bueno, le reitero, ¿cuál es su apreciación? Ya hemos referido a los asambleístas y otros líderes de Cotopaxi. ¿Cuál es su apreciación del tema de Leonidas Issa? Leonidas Issa se nota que ha marcado una distancia con Daniel Noboa, aunque Leonidas Issa, mi criterio es que en Cotopaxi no representa mucho porque no logró meter ni siquiera un asambleísta Pachacuti. Pero, ¿ustedes han tenido acercamiento con él? Realmente yo quiero expresar, quiero ratificar mi preocupación de lo que pasa al interior del movimiento indígena, al interior de la CONAIE. Lamentablemente, a mí como un militante de izquierda me preocupa lo que ocurre eso. Y es penoso que aquí en la provincia de Cotopaxi, históricamente, siempre habían tenido el cupo o por lo menos un representante a la Asamblea Nacional, que hoy no los tienen. ¿Pero por qué ocurre eso? Lamentablemente, por dificultades internas o como por pugnas internas. Hasta estar en esas dificultades llegó el proceso electoral, llegó las inscripciones, quedaron fuera de inscripción de candidaturas a la Asamblea en la lista nacional y a la presidencia de la República. Entonces eso perjudicaría para que hoy la provincia de Cotopaxi no tenga representante de parte de Pachacuti, y en la Asamblea Nacional en general, de 27, hoy tengan apenas 5 asambleístas. Realmente es bien penoso. Nosotros, como la Revolución Ciudadana, como tendencia progresista, se podría haber articulado, si es que ellos hubieran tenido por lo menos un bloque de 20, hubiéramos articulado de mejor manera el trabajo legislativo y de fiscalización en la Asamblea. Entonces, siendo así, el compañero Leonidas habían dejado, luego de un consejo ampliado en el análisis,
que necesitaban conocer o pronunciamiento de los dos candidatos presidenciales o de dos binomios presidenciales, cuál era la propuesta política frente a los 10 puntos que ellos planteaban. En ese marco, nuestro compañero Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia, ya había anunciado que los 10 puntos y más que tiene la CONAIE coincide plenamente con la Revolución Ciudadana, por tanto lo acogemos. Pero en cambio el señor Daniel Noboa, ¿qué ha dicho? Lamentablemente ha despreciado esa postura política del compañero presidente de la CONAIE, ha despreciado prácticamente el voto de los pueblos y nacionalidades de los sectores populares, donde la CONAIE representa. Ha dicho clarito, si quiere que venga conmigo, porque yo tengo mi propio plan y que prácticamente no necesita los pedidos hechos por la CONAIE. Entonces, siendo así, yo considero que prácticamente está despreciando el voto de los sectores populares, que tiene una importante representación en el Ecuador y que ha sido demostrado en los procesos electorales. Y en ese marco, yo estoy totalmente de acuerdo de que este señor nos va a despreciar. Nos ha despreciado y nos va a despreciar el voto de estos sectores, y además ha tachado de correísta. Dios mío, aquí la estigmatización ha desbordado todo nivel. Le tachan al que no está de acuerdo con esa candidatura de la ultraderecha, entonces le tachan de correísta, a pesar que el compañero Leonidas en reiteradas ocasiones ha señalado que él no es correísta, pero así le venden, así lo dicen, así lo tachan. Entonces, siendo así, es muy penoso esa actitud denigrante, así que desprecie a este sector importante de la población ecuatoriana. ¿Qué será cuando sean presidente? Yo estoy seguro que cuando Daniel Noboa llegue a ser presidente de la República, van a aplicar lo que ellos hoy descaradamente están diciendo, que la educación será privada, la salud será privada, la seguridad social será privada y los sectores estratégicos. ¿Qué significa eso? La salud, nos robarán los hospitales gigantescos construidos por el gobierno de Rafael Correa, tanto los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES, por ejemplo, los centros de salud, los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino pasará a una empresa privada. Y allí, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener que pagar la consulta médica, el tratamiento médico, medicina, operación, etcétera, etcétera. Y la gente que no tenemos recurso económico, como alguien ayer decía, tendremos que estar enfermos y tendremos que morir. Lo mismo en tema de la educación, nos llevarán las unidades del milenio, llevarán universidades, llevarán toda la educación pública a convertir en privado, y eso significa pagar la inscripción, matrícula, pensión mensual, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, hay sectores que están defendiendo, que están sosteniendo esa tesis que abierta y descaradamente le están diciendo. Por tanto, la posición política que ha tomado el compañero Leonidas en calidad de presidente de la CONAIE ha sido frontal, posterior a las aseveraciones desatinadas dicho por el señor Noboa. Le ha confrontado. ¿Eso qué significa? Para mi entender, nos está ya dando una orientación política. Aspiro que hoy otra vez no le llamen a voto nulo, ni el voto nulo ideológico con ningún apellido, porque la vez anterior ese voto nulo permitió que Lazo llegue a la presidencia y que destruya el país. Hoy, con lo que el compañero Leonidas ya ha dejado confrontado esa tesis del señor Noboa, eso nos da a entender que por lo menos habría alguna orientación política para el lado de la Revolución Ciudadana. Correcto. ¿Los vicepresidenciables, a su criterio, son un problema para los presidenciables? Así lo enfocan los analistas políticos, que los vicepresidenciables Arauz y Abad, Arauz y Abad, se han convertido en un problema para los presidenciables. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, yo revisé una encuesta donde han hecho a los candidatos a vicepresidentes supuestamente los desatinos de los candidatos. Y en ese marco, desde luego, hay un margen alto para el compañero el Andrés Arauz, pero realmente trágico es para la señora Abad. Y en ese marco yo debo señalar dos cosas. En cuanto al compañero Andrés Arauz, cualquier cosa que diga, siempre un sector de la prensa corrupta de este país ha distorsionado. Sí, ha distorsionado, ha sacado fuera del contexto y le posesionan otras ideas. Sí, eso ha sido. Por tanto, el compañero Andrés es un experto en tema económico, en materia económica, en la gobernabilidad. No podría estar aseverando cosas que no son, pero sin embargo, según mi criterio, han distorsionado. Pero en cambio, la candidata a la vicepresidencia, la señora Verónica Abad, de ADN,
En cambio, abiertamente dice que el concepto de la educación salud debe tener un concepto y el enfoque privado. Y está diciendo abiertamente la privatización de la educación de la salud. Abiertamente está diciendo que la mujer, ¿por qué tiene que ganar igual que los hombres? Tiene que ganar menos que los hombres. Abiertamente te está diciendo eso. Abiertamente te está diciendo que el gobierno apenas tiene que manejar el tema de seguridad, entre otras cosas, pero el sector económico tiene que ser desde el punto de vista privado. En ese nivel el compañero Andrés maneja súper bien, repito, lamentablemente ha sido sacado fuera del contexto. Esa es mi lectura. Ángel, también maneja Arau lo que usted dice, y bueno, y para usted solo lo contrario, y es lógico porque usted está en una línea, tiene que defender su línea y atacar al adversario, aunque mejor sería proponer. Pero también maneja Arauz que haya dicho que la muerte de Villavicencio mejoró el riesgo país. Yo creo que es algo absurdo lo que dijo. O sea, matar a una persona mejora el riesgo país. No creo que sea correcto. Igual manera, yo entiendo que sacaron fuera de contexto, pero lo que sí está bien claro en este país, lo que ocurrieron y lo que ya se asevera, y que la muerte de Villavicencio tendría un objetivo político. ¿Contra quién atacaba el señor Fernando Villavicencio? Era contra Rafael Correa, contra el correísmo, contra la Revolución Ciudadana. Se había machacado, se había atacado. Es decir, hacia la opinión pública vendieron una idea que era como una especie de enemigo principal y lamentablemente no lo es. El señor Fernando Villavicencio, según mi opinión, según lo que yo conozco, igual manera venía de los sectores populares, pero lamentablemente se puso al servicio de los grupos oligárquicos del imperialismo en este país. Confrontar al progresismo, a las tesis más avanzadas en este país. Y en ese marco estaba en ese grupo de los sectores oligárquicos. Pero para los grupos oligárquicos originales, genuinos, y podría llamar, es que el señor Fernando Villavicencio podría haber sido un inservible, porque no era parte de los grupos económicos. Entonces, en esa medida, a los grupos económicos, a la mafia política de este país, no importa asesinar a alguien para culpar a Correa y de esa manera impedir la llegada a la presidencia de la República en primera vuelta al correísmo, como se lo llaman, e incluso con 85 a 100 asambleístas. Entonces, cuando le asesinaron al señor Fernando Villavicencio, en efecto quedamos súper golpeados, fuimos nosotros, porque inmediatamente, legalmente nunca denunciaron legalmente, pero en las redes nos inundaron: Correa asesino, correístas asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas por supuesto que nos ha afectado a nosotros. En cuanto a riesgo país, yo no lo puedo asegurar. ¿Cómo ves tú el panorama político haciendo una visión futurista? Si gana Luisa, tienen 50 y más asambleístas. Y si pierde Luisa, ¿qué harán esos 50 asambleístas? ¿Lo mismo que ocurrió en la asamblea que tuvieron que cesarla? Yo no he estado en la Asamblea Nacional hasta hoy, pero estoy seguro que los 50 asambleístas y que luego del 15 posiblemente tengamos más asambleístas. Yo considero que, por ejemplo, el bloque de la Revolución Ciudadana, por supuesto que va a ir a defender los intereses de la gran mayoría de la población ecuatoriana. Por supuesto, si viene un proyecto de ley privatizador de la educación de la salud, por supuesto que se opondrá, por supuesto que no se dará paso, por supuesto que se denunciará. Y en eso estoy seguro, en el eventual escenario, si fuera Daniel Noboa presidente, enviarán a la Asamblea Nacional proyectos de ley privatizadoras, y en ese se va a encontrar con el bloque de la Revolución Ciudadana. Pero estoy clarito también, denunciarán a través de los grandes medios de comunicación que el correísmo no da paso al proyecto de ley, correísmo estorba en la asamblea. Van a volver a decir, nunca van a decir la verdad, pero eso es la verdad lo que va a pasar. Ahora, además, ¿con qué plata el gobierno de Noboa, si fuera el caso, con qué plata va a gobernar? ¿Con qué plata va a hacer obra pública? ¿Con qué plata va a garantizar la salud y la educación? Que clarito ellos han dicho que van a privatizar. Prácticamente no va a lograr hacer nada. El problema de inseguridad, la crisis política se va a profundizar aún más en el eventual escenario si Daniel Noboa llegara a ser presidente. ¿Por qué? Porque ya no puede seguir explotando en el ITT el petróleo, por ejemplo. ¿Pero de dónde? ¿De dónde va a sacar la plata este señor? Va a sacar la plata de la población ecuatoriana, va a venir el nuevo paquetazo económico, porque eso ha dicho el señor Noboa.
que las grandes empresas bajarán los impuestos, en cambio las personas naturales, es decir, la gran mayoría de la población ecuatoriana, subirán la contribución, en este caso impuestos. ¿Eso qué significa? Vendrá el paquetazo económico. Y en ese marco, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy seguro que desde la CONAIE convocará la movilización popular, desde los otros sectores convocarán movilización popular, paro nacional, y desde la Asamblea Nacional, por supuesto, encontrarán con el bloque de la Revolución Ciudadana. Va a haber mayor crisis política, mayor pobreza, el problema que hoy vive el Ecuador será mayor, va a profundizar peor, y espero estar equivocado. Por otro lado, si en el escenario que ganara la compañera Luisa González, por supuesto que el año y medio de periodo de gobierno complementario no es suficiente para lograr para lograr hacer lo que se hizo en 10 años, por ejemplo. Y en ese marco lo que nosotros decimos, lo que se va a lograr es a estabilizar, para empezar a programar, a planificar, para encaminar nuevamente para que vengan grandes obras, para garantizar la educación de calidad gratuita, salud de calidad gratuita, becas a los jóvenes, etcétera, etcétera, para que los sectores populares, particularmente los pueblos y nacionalidades, nuevamente tengamos los beneficios que en el gobierno de Correa que ya se tuvo. Así que eso es la diferencia. Bien. Quiero agradecerte por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo. Seguirán micrófonos abiertos para seguir dialogando. Siempre hemos dialogado con Ángel Tipantuña. Un mensaje insuficiente para que nos acepte el diálogo. No así otros líderes que no aceptan el diálogo. Y aquí para conocer las realidades. Muchas gracias por acompañarnos. Un buen día para ti, licenciado Ángel Tipantuña. Muchísimas gracias por el espacio y que ustedes tengan un buen día y que sigan haciendo ese programa vinculado a los sectores populares, donde nos regalan espacio para poder dar nuestras opiniones. Muchas gracias, un buen día. Un buen día, nos acompañó el licenciado Ángel Tipantuña, líder de la Revolución Ciudadana. Nos ha indicado algunos temas importantes que tiene que ver desde el análisis político, desde la óptica de la Revolución Ciudadana. 7 de la mañana, 28 minutos, una pausa. Luego de la pausa estaremos dialogando.